Dice, en un instituto se pueden practicar dos deportes, fútbol y baloncesto. Se sabe que el 48% de los alumnos practica fútbol pero no baloncesto, que el 15% practica baloncesto pero no fútbol y que el 28% no practica ninguno de los dos deportes. Si se toma al azar un alumno de este instituto, calcula la probabilidad de que practique fútbol, practique alguno de los dos deportes o no practique fútbol sabiendo que practica baloncesto. Bien, entonces, en este problema lo primero que tenemos que hacer es transcribir los datos pues, con la notación de probabilidad. Y lo primero va a ser que si el 48% de los alumnos practica fútbol pero no baloncesto, vamos a llamar, vamos a llamar probabilidad de F y no baloncesto al 0,48. Vamos a llamar el 15% practica baloncesto, pero no fútbol. Probabilidad de no fútbol y sí baloncesto al 0,15. Lo podéis poner también al revés como B y no F, ¿vale? Y que el 28% no practique ninguno de los dos significa que la probabilidad de que no practique fútbol y no practique baloncesto sería el 0,28. Vale, entonces, apartado A, que practique fútbol. Practique fútbol, pues sería la probabilidad de F, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues mira, para calcular la probabilidad o sea, la probabilidad de que practique fútbol teniendo esta información, ¿vale? Pues podríamos plantear el problema de diferentes maneras. Se podría decir, si una de las formas, por ejemplo, para sacar la probabilidad de que practique fútbol sería quizá una tabla de contingencia. Si hiciésemos una tabla y pusiésemos que practica fútbol, no practica fútbol, practica baloncesto y no practica baloncesto, esta tabla la podríamos rellenar con los datos siguientes, y es que practique fútbol y no baloncesto sería 0,48, que es la casilla que practica fútbol y no baloncesto, o sea que aquí iría 0,48, que no practique fútbol y sí practica baloncesto, que sea 0,15, sería no fútbol y baloncesto sí, que es 0,15, y de que no practique ninguno de los dos deportes, como es 0,28, pues no fútbol y no baloncesto sería 0,28. Vale. Esta tabla, para poder rellenarla por completo, tenemos que tener en cuenta que aquí en el total siempre tiene que darme uno de resultados. Así que la primera fila, por ejemplo, que podemos rellenar es que si 0,15 y 0,28, este resultado de aquí pues va a ser la suma de los dos, que esa suma pues nos va a dar 0,43. Si tengo que esto es 0,43, pues aquí arriba, como estos dos tienen que sumar 1, pues sería 0,57. Si estos dos tienen que sumar 0,57, entonces esto tiene que valer 0,09. Al igual, estas dos columnas sumadas pues tendrían que darme 0,24 y estas dos columnas sumadas tendrían que darme 0,76, de manera que si sumáis estas dos pues también tendría que dar 1. O sea, esta es nuestra tabla. Y me piden que calcule la probabilidad de que juegue al fútbol. Pues la probabilidad de que juegue al fútbol es la probabilidad total del fútbol, que sería pues este valor de aquí, 0,57. Y ya lo tendríais hecho. No haría falta hacer ningún tipo de cálculo, nada más que rellenar la tabla. Además, lo bueno de esta tabla es que podéis rellenar todo lo demás. ¿Practica alguno de los dos deportes? Eso se podría interpretar, lo pongo aquí a la derecha, se podría interpretar como practicar alguno de los dos, es que practique fútbol o practique baloncesto. Para practicar fútbol o baloncesto, como es una unión, esa sí tendríamos que aplicar la fórmula que sería probabilidad de practicar fútbol
más probabilidad de practicar baloncesto menos probabilidad de la intersección de fútbol y baloncesto. El total de fútbol hemos visto que era 0,57. El total de baloncesto también lo podemos mirar en la tabla, que el total pues daba 0,24. Y la probabilidad de que practique fútbol y baloncesto en la casilla en la que coincide fútbol y baloncesto, que era 0,09. Pues si hacéis esa cuenta, sale 0,57 más 0,24 menos 0,09, sale 0,72. También lo podríamos haber calculado con este dato de aquí arriba. Acordaros que si tengo los dos negados y la intersección, podemos haber aplicado la ley de De Morgan, que sería precisamente lo contrario de la unión, y como lo contrario de la unión sería lo contrario de 0,28, pues 1 menos 0,28 también saldría 0,72. O sea que desde aquí podríamos haber llegado a ese dato también sin mirar la tabla, ¿vale? Luego el apartado C dice que no practique fútbol sabiendo que practica baloncesto. Esto es una condición, ¿vale? No practique fútbol es lo que me piden que calcule sabiendo que practica baloncesto. Entonces, como lo que sabemos es que practica baloncesto, esto va a la derecha de la barra, y a la izquierda, pues que no practique fútbol, pues sería lo contrario de fútbol. Todas las condiciones se hacen con la fórmula, que era, acordaros, la intersección de ambas, que sería pues lo contrario de fútbol, o sea, la probabilidad de lo contrario de fútbol y baloncesto, y abajo la derecha de la barra, que sería probabilidad de baloncesto. Que no practique fútbol y sí baloncesto es un dato que venía en el problema, o incluso lo podemos mirar en la tabla, el caso que es 0,15. Y la probabilidad de que juegue al baloncesto, el total de baloncesto es 0,24, que también lo usamos antes en el otro apartado, sería 0,24. Así que 0,15 entre 0,24, pues sería 0,625. ¿Vale? Ese sería el problema.